Buenas chicos, ¿cómo están? Primero que nada me presento, mi nombre es Ariel Ugarte, para aquellos que no me conocen, sobre todo los chicos de lunes y martes que no nos conocimos en persona, y para los chicos de jueves y viernes que por ahí no pudieron asistir a las primeras clases. Bueno, en este video vamos a entrar con un tema que se llama selección de dispositivo de protección y lo vamos a dividir en varias partes. Esta va a ser la parte 1A, vamos a ir subiendo videos escalonados, ¿sí? En esta parte lo que vamos a ver es hablar un poquito acerca del efecto Joule, lo que son corrientes admisibles, sobrecarga, cortocircuito, características de los interruptores termomagnéticos, y luego en otro video vamos a hablar de la curva de disparo y aplicaciones. Tenemos que el efecto Joule es un fenómeno irreversible en el cual, si circula una corriente por un conductor, se libera calor. Sin embargo, este fenómeno a veces es deseable, por decirlo de alguna manera, en aparatos, por ejemplo, como calentadores, calefactores, termotanques eléctricos y las lámparas incandescentes que ahora están prohibidas. Pero a veces este efecto es totalmente indeseable, como en el caso de los conductores, ya que este afecta la vida útil de los mismos, incluso los puede llegar a destruir. La expresión del efecto Joule le dice que el calor es directamente proporcional al cuadrado de la corriente y a la resistencia. ¿Qué significa esto? Que si el calor que se libera con una determinada cantidad de corriente que circula por un conductor, si de esta corriente la multiplicamos al doble, el calor que se va a liberar ahora no va a ser el doble, sino va a ser 4 veces más. Si esta corriente la hubiera multiplicado por 10, el calor que se libera va a ser 100 veces más. ¿Por qué? Porque está elevada la corriente al cuadrado. Por eso la corriente es un factor muy importante en la liberación de calor o en el efecto térmico sobre las cosas. Después tenemos, bueno, la resistencia. En un cable sabemos que mientras más largo sea o mayor longitud tenga, la resistencia va a aumentar. Acá tenemos algunos valores. Lo que quiero mostrar acá es que cuando por un conductor circula una corriente indebida, este conductor entra a levantar temperatura y puede llegar al punto que su temperatura sea suficientemente alta como para fundir la cobertura de PVC, y sin embargo el conductor puede seguir funcionando, puede seguir transportando corriente. Si está en contacto ese conductor con papel o con telas o con madera, puede producir un incendio, pues se puede estar quemando todo, y este conductor puede seguir transportando corriente, ya que para llegar al punto de fusión en el que el conductor se derretiría, por lo tanto se abriría el circuito, debería ser una temperatura muy alta, y para esto ya todo a su alrededor se quemó. Por eso es importante utilizar un conductor con la corriente admisible adecuada, que es la corriente máxima que puede soportar un conductor en servicio permanente, es decir, todo el tiempo. Un conductor, por ejemplo, que tiene una corriente admisible de 10 A significa que pueden circular todo el tiempo por el 10 A y su cobertura no va a sufrir y su vida útil va a ser la máxima. Obviamente esta corriente admisible va a depender del tipo de conductor, de la temperatura ambiente, del método de instalación, es decir, si va en cañería o va aéreo o va en bandeja, la cantidad de circuitos que van juntos, porque si hay varios circuitos se despide más calor, entonces los calores se suman ahí, entonces esta corriente admisible puede variar, y la longitud, ¿por qué? A mayor longitud, mayor resistencia, entonces mayor calor que se libera. La norma AEA lo que tiene es tabulado valores de cuáles son las corrientes admisibles que deberían soportar o deberían tener los diferentes tipos de conductores, y los fabricantes tienen que respetarla. Por ejemplo, volvemos al tipo de conductor más común, unipolar, que se va a utilizar en cañería, sobre mampostería, es decir, en la pared o demás. Vemos que, por ejemplo, el cable de 2,5 milímetros cuadrados tiene una corriente admisible de 21 A. Sin embargo, si la cantidad de circuitos aumenta dentro de ese mismo caño, 18. ¿Sí? Si solamente va fase y neutro, 21 A, y si la cantidad de circuito aumenta, 18 A. Ahora, los fabricantes también nos dan tablas, pero tienen que respetar lo que dice la AEA, y también nos dan otros valores como el diámetro exterior del cable, la caída de tensión que tiene ese cable, ¿sí? A medida que el cable aumenta su longitud, fíjense que está en volt por ampere por kilómetro, la caída de tensión que va a tener va a ser mayor, y si aumenta la corriente que circula por ese mismo cable, también la caída de tensión va a ser mayor, y la resistencia eléctrica que tiene este cable también por kilómetro. La norma IRAN nos trae resumido las corrientes admisibles de estos cables, y vemos que
por ejemplo, para el cable 2,5 la corriente admisible es de 18. Nos pone el valor de el peor caso, es decir, el caso en el que van varios conductores por una misma cañería. Entonces, nosotros como técnicos que tengamos la noción de estos valores nos permiten determinar de manera correcta el conductor para cada caso y no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Vamos a una nueva definición de sobrecarga. La sobrecarga es cuando la corriente que circula por un circuito supera la intensidad admisible de los conductores. Acá vemos que corriente que circula por un circuito la llamamos como IB es mayor a IZ, que es la corriente admisible. Y un cortocircuito es un aumento abrupto de corriente, es decir, en un lapso muy corto de tiempo, en décimas de segundo, aumenta la corriente muchísimo y debido a una conexión accidental entre dos puntos de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Entre fase y neutro, entre dos fases, R y S, R y T o S y T, y la corriente se dispara. Obviamente esta corriente de cortocircuito ICC va a ser mucho mayor a la corriente admisible del conductor. Entonces, ante estas fallas, estos casos que tenemos, va a haber sobrecalentamiento excesivo, deterioro de las aislaciones, reducción de la vida útil de la instalación y un riesgo de incendio muy alto. Por lo cual es importantísimo que toda instalación eléctrica, así sea la instalación de una motito, tiene que tener un dispositivo de protección contra sobrecarga y cortocircuito, ¿sí? Por eso acá tenemos fotos de algunos dispositivos de protección comunes, ¿sí? Un interruptor termomagnético monofásico, un interruptor compacto, fusible, un fusible para auto, portafusibles para este tipo de fusible y un seccionador fusible, que estos se ven en la calle, encima de los transformadores que hay. Bueno, donde baja la línea de media tensión entre el transformador, antes pasa por estos seccionadores. ¿Cuál es la característica de un interruptor termomagnético? Tenemos la corriente nominal, ¿sí? Que puede ser de 5, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100 amperes. Y la clase, que puede ser B, C y D. B y C se utiliza en lo que es residencial y la D se utiliza en lo que es industrial. ¿Qué es esto de B y C? Es el tipo de curva, determina el tiempo en que se acciona ante una sobrecarga o un cortocircuito, lo vamos a ver más adelante. La ICC, que vemos en este caso de 3000, la capacidad se puede llamar capacidad de ruptura, corriente de cortocircuito máxima, poder de corte, lo pueden encontrar de esa manera, y es la máxima corriente que este dispositivo despeja. ¿Qué significa? Si tuviéramos una corriente de 4000 amperes, entonces nadie te asegura que se abra en el momento de esa corriente de cortocircuito. Capaz que se queda pegado a los contactos adentro y va a seguir circulando, ¿sí? El dispositivo se rompió. Corriente nominal, como definición, podemos decir que la corriente que el interruptor puede soportar en régimen ininterrumpido. Es decir, si una corriente nominal es de 15 amperes de una termomagnética, por ella puede estar circulando 15 amperes de manera constante todo el tiempo y no debería activarse, es decir, no debería interrumpir el circuito, no debería saltar, como decimos. ¿Cómo seleccionamos los dispositivos entonces? En base a todo lo que vimos, vemos que es importante establecer una regla de selección. Esta regla de selección nos dice, bueno, vos tenés la corriente que va a consumir tu circuito. Bien, esta corriente que va a consumir tu circuito tiene que ser más chica, obviamente, que la corriente nominal de la termomagnética. ¿Sí? Porque si no va a estar saltando todo el tiempo. Y a su vez, esta corriente nominal de la termomagnética tiene que ser más chica que la corriente admisible del conductor. ¿Para qué? Para que nunca la sobrecarga supere la corriente admisible del conductor. Entonces sale esta regla, ¿sí? IB menor a IN menor a IZ. Hay otra regla que se utiliza más que nada con los fusibles, que dice que la corriente de disparo de la protección ante una sobrecarga no tiene que ser nunca mayor a 1,45 veces la corriente admisible del conductor. ¿Por qué no la utilizamos mucho con los interruptores termomagnéticos? Porque estos traen una curva de disparo que está tabulada y la cumplen. Sin embargo, se tiene que verificar en los fusibles. Bueno, esto sería todo en este video. Vamos a seguir con la parte 1B, donde vamos a hablar de las curvas de disparo. Nos vemos.